Escuela Parroquial para Adultos, programa Entre Hermanos. Bienvenidos hermanos todos a la 17ª clase de la Escuela Parroquial para Adultos. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, haciendo y diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios eterno, te rogamos que envíes tu Santo Espíritu para que lo que hoy meditaremos sea comprensible y nos des el entendimiento para poder discernir tu voluntad con este conocimiento que hoy recibiremos. Llénanos de tu presencia para que, fortalecidos en ti, alcancemos la salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les agradezco su asistencia en esta escuela doctrinal virtual para adultos. Estamos reuniéndonos en este caminar juntos. Siempre Dios tiene algo para nuestro crecimiento espiritual y para fortalecer nuestras virtudes teologales. Hoy continuaremos con la segunda característica de la institución que nuestro Señor Jesucristo fundó para que a través de ella podamos aprender a vivir como hermanos y salvarnos y tener la oportunidad de regresar a la casa del Padre, todos y cada uno. Para recibir una respuesta a la voz del entendimiento con el Espíritu Santo, es necesario tener a la mano el Catecismo de la Iglesia Católica y tu Santa Biblia, también una libreta o un cuaderno de apuntes, un bolígrafo para tomar notas. Y si ya cuentas con todo esto, damos inicio. Ahora veamos el tema de la clase 17ª en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre la pregunta: ¿qué es la Iglesia? ¿Por qué decimos que es santa? En la catequesis infantil nos enseñaron que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por los bautizados que profesan la misma fe en Jesucristo, participando de los mismos sacramentos y obedeciendo al Papa y a los obispos que están en comunión con él. Estamos aprendiendo las razones doctrinales que la Iglesia nos da en el Catecismo para razonamiento de por qué es santa. Catecismo de la Iglesia Católica. Artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 3. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hoy nos enfocaremos en por qué decimos que la Iglesia es santa. Sección segunda. La Iglesia es santa. Numeral 823 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Esto lo puedes buscar en Lumen Gentium, numeral 39. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios. Esto también lo encuentras en el Lumen Gentium, numeral 12. Y sus miembros son llamados santos. Esto lo puedes encontrar si buscas en tu Santa Biblia en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 13, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 1, y en el capítulo 16, versículo 1.
Meditamos. Es Jesús quien santifica a la iglesia desde el sacrificio, ofreciendo su vida para rescate de todos los que creyeron y llegarían a creer por medio de la enseñanza de sus apóstoles y discípulos. Luego la santifica, dejándola en poder y presencia del Espíritu Santo, y quien lo entrega a cada uno de los que aceptan creer y seguirle. Entonces dejamos de llamarnos solo pueblo de Dios para transformarnos en el pueblo santo de Dios. Y así alcanzamos la santidad en esta presencia divina. Numeral 824 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Esto lo puedes buscar en el Sacrosanctum Concilium en el numeral 10. En la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Lumen Gentium 48. Meditamos. Como lo vimos la semana pasada, la iglesia que es una en Cristo Jesús, ahora es santa en Él y por Él. Y algo verdaderamente hermoso es que se vuelve santificadora, porque a través de ella es que recibimos la santificación por medio de los sacramentos, y ya sea como iglesia militante, purgante o triunfante, se santifica a todos aquellos que la están integrando. Todo con el propósito final de la glorificación de Dios. Es en la iglesia que están los medios que podemos usar para lograr la santificación y por ende la salvación de nuestras almas. Numeral 825 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Lumen Gentium 48. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Lumen Gentium 11. Meditamos. En los procesos evolutivos de santificación dentro de la Iglesia, es necesario reconocer que todos somos pecadores en vías de santificación. La Iglesia es imperfecta porque está conformada de hombres y mujeres imperfectos que por medio de los sacramentos se van purificando, sanando y justificando ante Dios con todos los cambios y conversiones hacia la santidad, retomando como ejemplo la santidad del Padre Celestial. Numeral 826 del Catecismo de la Iglesia Católica. La caridad es el alma de la santidad a la que todos estamos llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Lumen Gentium 42. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón.
y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que es eterno. Esto lo dijo Santa Teresa del Niño Jesús en su Manuscritum B, capítulo 3, y en el Manuscritus Autobiographices. Ahora reflexionamos. Los hijos de Dios, bautizados, integramos la iglesia. Para alcanzar la santificación, debemos poner nuestros servicios en obras de la caridad, para hacer partícipes en esta iglesia sinodal a los necesitados, marginados y muchas veces desechados, acercándonos a ellos en ese acompañamiento en el proceso de santificación basada en la virtud de la caridad. Numeral 827 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. Esto lo encuentras en Lumen Gentium 8. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Esto lo buscas en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 8 al 10. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 y 30. La iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. La iglesia es, pues, santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Esto lo dijo San Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, numeral 19. Meditamos. La conversión y renovación de cada uno de los miembros de la Iglesia es el camino de santificación que toda ella espera y necesita. Pero es necesario escucharla, acompañarla y hacerla participar en esa evolución espiritual. Por eso es importante que todos nos reconozcamos necesitados de la purificación y santificación del Espíritu Santo, sin importar qué puesto o función estoy ejerciendo en el servicio ministerial o magisterial de la iglesia. De suma importancia es la perseverancia, la constancia y la permanencia en la gracia de Dios, para que el caminar juntos en santidad, para que el abandono al hombre viejo pecador, nos transformemos
por obra del Espíritu Santo en hombres nuevos, llenos de gracia y santidad. Numeral 828 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Lumen Gentium 40, 48 y 51. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. Esto en efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misterioso, misionero. Reflexionamos. Debemos reconocer los tres estados de existencia en la Iglesia: los militantes, los purgantes y los triunfantes. Sobre estos últimos, la Iglesia reconoce a los hombres y mujeres que, dejándolo todo, cambiaron sus vidas y se entregaron al servicio de Dios para llevar a sus hermanos el auxilio de Dios, haciéndose servidores y los últimos mientras vivían, y que por la santificación del Espíritu Santo ahora son los primeros en la presencia de la boda del Cordero de Dios. Aquí nuevamente recordamos el llamado a la santidad que es para todos. Numeral 829 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. Lumen Gentium 65. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. Reflexionamos. El ejemplo de santificación directa es la Virgen María, quien fue hallada en gracia por Dios y fue elegida para ser madre del Hijo de Dios. No podía nacer el santo en un seno que no estuviera lleno de santidad, la que es llena de gracia y vencedora del pecado, por haberse encontrado inmaculada. Fue la puerta de entrada del que es 3 veces santo. Y luego recibimos a la bendita entre las mujeres como madre de la Iglesia, que es el mismísimo Cristo con sus miembros, ahora santificados con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, en esta clase hemos querido entender por qué la Iglesia es santa, es decir, de dónde recibe esa santificación, y eso que está formada o integrada por pecadores, ya que discernimos que quien la hace santa es Dios, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús nos invitó a ser santos como su Padre y Él lo son. Así que si somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, novia y esposa del Cordero de Dios, debemos luchar por nuestra santificación, porque en su palabra nos ha dicho que nada manchado entrará en el reino de Dios. Ha llegado el momento de dar cierre a la clase de hoy.
esperando que lo que en conocimiento sobre la Iglesia Santa, pueblo de Dios, nos acerque cada vez al propósito de que seamos familia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros que somos lo más preciado para ellos. Hermano, hermana, si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acude a alguna de las librerías parroquiales de la diócesis y cómprate uno. Puedes adquirir una versión digital y descargarla del sitio web oficial de la Santa Sede. Como siempre, te recomiendo que para tu reflexión y meditación lo hagas acompañado de tu esposa, de tu esposo, tus hijos e hijas, nietos y nietas, porque la doctrina de nuestra fe es un compartir en iglesia doméstica. También puedes invitar a los miembros de tu grupo de la parroquia, de la iglesia, de tu ministerio, de tu apostolado, mostrando así que formas parte de una sola iglesia en sinodalidad. Cuando estén reunidos, vayan paso a paso, numeral por numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios para amarlo como Él se lo merece. Oremos. Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitir que tus servidores avancemos en el camino de retorno a tu casa. Nos sentimos protegidos en este caminar juntos. Santísima Trinidad, rogamos sigan cuidando nuestro peregrinar para que nos pongamos al servicio de nuestros hermanos y podamos así ser sinodales, sirviendo como verdaderos mensajeros de Dios. Y a ti, Señor Jesús, mantén firme tu promesa de escuchar nuestras súplicas e interceder ante tu Padre. Amén. Roguemos a Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que interceda ante su Hijo amado por cada una de las familias que participan en esta escuela parroquial para adultos. Digamos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que Dios nos ama a todos. Paz y bien, pasen una bonita semana, un feliz fin de semana y no olviden que los esperamos el siguiente sábado en la escuela parroquial para adultos. Bendiciones.